Son las 6 de la mañana de este viernes 17 de julio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer los transportadores, el Ejército de Colombia, todos celebraron el Día de la Virgen del Carmen con mucha devoción, con mucho amor. ¿Cuándo es el día sin IVA? Hablaremos con el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Tenemos que recordar que hay un decreto ley vigente, nadie lo ha derogado, que dice que el día sin IVA es el próximo domingo. Y entonces el próximo domingo 19 de julio es el día sin IVA. El presidente en un trino dijo que lo iba a aplazar, pero es que los trinos del presidente no prevalecen sobre las leyes de la República. El presidente lo debe saber sin duda. Lo que está pasando en las grandes ciudades del país con el coronavirus. La cifra de ayer, queridos amigos, es una catástrofe. Es una cifra que supera las peores que tuvo Italia en su momento o las que tuvo España. Más de 8.000 contagiados, más de 200 muertos. Se dice rápidamente, ¿no? Se dice con facilidad. 200 muertos es como si se cayera en la mitad del océano uno de los grandes aviones que lo surca. La inseguridad y el narco se toman a Colombia. Tenemos que hablar sobre ese tema, lo vamos a tratar en nuestra nota editorial. Está muy bien que hagamos todos los esfuerzos por evitar el coronavirus y por disminuir sus efectos, pero mientras tanto, los narcos y los que llaman guerrilleros, que son unos bandidos, se están tomando a Colombia. Y en parte con ayuda del nuncio de su santidad apostólica, que propone un cese al fuego y unas conversaciones de potencia a potencia entre el gobierno colombiano y los criminales del ELN, que son los que están haciendo su agosto en gran parte del país. Human Rights Watch no está muy de acuerdo con el nuncio. Hablaremos de ese tema más adelante. La Fiscalía de Montealegre le habría dado asesoría a las FARC para sus conversaciones en Cuba. Eso es lo que dicen, y Montealegre ahí, y Montealegre con el hacker, y Montealegre con los contratos ignominiosos que celebró con antiguos magistrados del Consejo de Estado para agradecerles el periodo no institucional sino personal que le dieron. Montealegre y el sistema diplomático que montó en muchas grandes capitales del mundo. Montealegre y los viajes con su amiguita a los Estados Unidos. Montealegre y tantas cosas, por Dios, y cómo se robó unas elecciones, y aquí no pasa nada con Montealegre. ¿Y qué pasó con Saludcop? ¿Alguien quiere poner la lupa, el lente en lo que pasó con Saludcop? El 33% de las compañías irán a reorganización empresarial. No lo decimos nosotros, lo dice el ministro Carrasquilla. Repetimos la cifra, 33% de las empresas colombianas a reorganización empresarial. Una quiebra como esta no se produjo nunca, y un efecto como estos no somos capaces de medirlo. Ahora en agosto empezaremos a mirar el efecto que esto tenga en realidad en la economía colombiana. El desempleo, la reforma tributaria, el segundo trimestre ha sido el peor de la historia, pero ya tocamos fondo. Buen consuelo. Lanzan glifosato en pastos para la ganadería de alto valor, como está pasando en el departamento del Cauca, en Coconuco. Ahí el glifosato sí no tiene problema, se consigue en las tiendas, no tiene ninguna dificultad. Vaya a echarlo sobre los cultivos ilícitos para que salten estos patriarcas de la Corte Constitucional a decir que hay que proteger el medio ambiente.
no de la deforestación de los narcos, no, no de los precursores químicos que acaban con la vida en los ríos, no, del glifosato que se usa en todos los cultivos lícitos del país. Saab, ¿en qué va lo de Saab? La última noticia es que estaría en contactos con los Estados Unidos para negociar. Por otro lado, Baltasar Garzón, el ex juez delincuente al que le quitaron la patente para ejercer la profesión de abogado en España, está interponiendo recursos. ¿Cuánto más se demorará el tema de Saab? Esperemos que salga pronto para los Estados Unidos y que cante, que cante, que cante. Admitida en el Consejo de Estado demanda contra pilotos de fracking. Ahí sigue la Corte Constitucional acabando con el país, destruyendo el país. En este año no ha habido exploración de petróleo, se acabó y tenemos petróleo para muy cortos años, y poner a funcionar un sistema petrolero tarda entre 6 o 7 años, como nos lo decía Francisco José Lloreda. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Y seguimos con demandas contra el fracking ahora en el Consejo de Estado. La cárcel para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Todos saben que ese no fue nuestro candidato a la gobernación de Antioquia, pero estaba desempeñando una tarea y era la institución y era la estabilidad y era la posibilidad de Antioquia para enfrentar el coronavirus y para desarrollar su economía. Y lo metieron a la cárcel. ¿Y por qué? Porque alguien celebró un contrato que fue un contrato bien ejecutado por el precio que era, que no tuvo un solo peso de sobrecosto y que está representado en una carretera excelente. Pero para la Corte Suprema de Justicia, Gaviria es muy peligroso y se debe quedar en la cárcel. Y la canciller finalmente no dijo nada. Aquí apareció un embajador, el nuncio de su santidad, interviniendo en política colombiana y hablando del ELN como de un ejército regular prácticamente, y de un cese al fuego y de hostilidades, y la canciller muda. Nos preguntamos, ¿hay canciller? Y la ministra del Interior no dice una palabra sobre la deforestación en el Meta. La de Cultura tampoco dice nada sobre el esperpento del edificio Acuarela que fue construido al pie del castillo de San Felipe. Aquí nadie dice nada sobre ninguno de los grandes temas nacionales. Lo que viene para los bancos en los Estados Unidos y en Colombia. La crisis, el fenómeno más importante de la crisis se va a dar cuando los bancos se enfrenten a unos clientes que tuvieron un desahogo a los que les dieron un compás de espera, pero que ahora tienen que enfrentar sus obligaciones. ¿Esas empresas van a ser capaces de pagar? ¿La cartera de los bancos va a ser una cartera manejable? Grandes preguntas por ahora sin respuesta. La guerra de 40 años de Santos. Ese señor no tiene límites en su cinismo. Dijo que la guerra contra el narcotráfico llevaba 40 años y que no se había ganado. Claro, porque aparecen sinvergüenzas como él, que le entregan a los narcos la obligación de combatir la droga. Hágame el favor, que desmontan los bombardeos, que desmontan las fumigaciones en los cultivos ilícitos y quieren que esa guerra se gane. Para información de ese sujeto, la guerra, prácticamente eso que llaman la guerra, ese ataque de esos bandidos terroristas estaba prácticamente liquidado cuando el presidente Álvaro Uribe terminó el gobierno y se la entregó en mala hora a Juan Manuel Santos. Fraude con el Bitcoin desde Twitter, Twitter promete mejorar su seguridad. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá denuncian que Rusia está hackeando sus sistemas para penetrar los secretos que ellos tienen en el avance en la vacuna contra el coronavirus. Los tres lo dicen: Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. China, después de una contracción que no se había visto,
volvió a crecer, creció 3.2% en el último trimestre. New York, la ciudad, tiene el peor rebrote, no de coronavirus ahora, sino de violencia con armas de fuego. Lo peor que está pasando. ¿Por qué? Muchos dicen que porque se ha neutralizado la policía. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dice que los colegios deben entrar en agosto, sin dejarse influenciar por la ciencia. Parece mentira, parece imposible que una persona diga semejante barbaridad, que no hay que dejarse influenciar por la ciencia en un tema eminentemente científico como este. El Brasil tiene más de 2 millones de contagios y 76.688 muertos por el coronavirus. Es el segundo país del mundo en esta tragedia. Texas tiene hospitales al borde del colapso con más de 10.000 contagios por día. Nos está ganando Texas. La tasa de mortalidad de la UCI en las UCIs se ha reducido. Y se ha reducido de manera importante, en un 30%. Dicen que los médicos han aprendido, y es apenas obvio. A los médicos esto los cogió de sorpresa, no conocían el enemigo, empiezan a conocerlo y empiezan a mejorar sus sistemas para tratar en las UCIs el coronavirus. Corea del Sur acusa a la hermana de Kim Jong-un por la destrucción del edificio común. Recuerden que en la frontera había un edificio que se utilizaba para manejar las relaciones entre las dos Coreas. La tragedia de Tasajera sigue su marcha. Están pidiendo medicamentos. La tragedia de los quemados nos parece es mucho más dura que la tragedia de los que perdieron la vida. Los quemados, la vida que les espera. Dios mío. ¿Y lo que faltaba en Colombia? La DIMAYOR vuela en pedazos. Muy bien. Y en Hoy en la Historia tenemos muchos temas para recordar. Uno de ellos es la conferencia tripartita de Potsdam, desde donde se habló de la nueva paz mundial y sobre todo del ultimátum al Japón, que tendría que sufrir por no aceptarlo a tiempo la tragedia de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad.